Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. ¿Tú eres de los que estás arrastrando la cobija a final de mes, que te ves en dificultades financieras, que no sabes de dónde más cortar y sacar alguno de tus ingresos, cómo aumentarlos? Si te quedas, aquí veremos los puntos más importantes para que poco a poco sanees tus finanzas, tengas un dinerito extra y además si te quedas sepas cómo invertirlo y en qué instrumentos. No le tengas miedo y quédate a vernos. Esto es Cari Charm, comenzamos. Chicos, pues les tengo una buena noticia. Hay vida después del salario y esa no es la única opción. Afortunadamente, si sabemos administrarlo, tenemos otras opciones financieras. Todo está en ver el vaso medio lleno o vacío y saber qué instrumentos disponemos para tener esa libertad financiera tan añorada. ¿Por qué? Porque actualmente, pues, muchos no me dejarán mentir. La vida del godinato, eso de levántate a cierta hora, llega puntual a tu trabajo y si no, hay tabla. Pero eso sí, te tienes que quedar más tiempo. Entonces, todo eso nos ha llevado a un mundo en donde cada vez, pues de repente nos vemos con dificultades financieras y creemos que eso es lo único que tenemos. Entonces, hay que repetirlo y trabajar y así hasta que nos pensionemos. Pues aquí vengo a decirles que no es del todo cierto, que cada vez más personas se están interesando en sus diversas fuentes de ingresos, cómo recortar algunos gastos, qué opciones tienen para ahorrar y aquí lo más importante que vamos a ver es si ya logras un ahorro, que es lo deseado, cómo si te organizas hay un paso más, que es la administración y la financiación de ese recurso para invertirlo en los instrumentos correctos, que nos den más rendimiento y que además hagan que el dinero trabaje para nosotros y no al revés, no que nosotros trabajemos por conseguir la papa, diríamos por acá. Esto requiere, pues, de alguna manera al inicio esfuerzo, pero si somos constantes y somos comprometidos, a la larga nos va a traer muchos beneficios. Aquí, si se quedan, y qué bueno que se quedaron, vamos a ir viendo 5 métodos que yo vengo a presentarles para incrementar sus fuentes de ingresos, que no solo dependan de un salario y después estén viendo y mordiéndose las uñas como le hacen con los gastos, para que así vayamos juntos viendo cómo podemos administrar mejor nuestro dinero. Cabe resaltar que primero, antes de cualquier tema de inversión que se vayan a meter, es importante hacer algo que es saber específicamente cuánto tenemos de nuestro ingreso y es decir, cuánto ganamos, cuánto gastamos y cuánta deuda tenemos. Ya sabiendo esto, primero vamos a inyectarle para acabar con todas nuestras deudas. Ese es el primer paso. Una vez que ya hayamos acabado con las deudas mayoritarias, vamos a empezar de las de más a menos. Podemos ahora sí empezar a crear fondos de ahorro y posteriormente fondos de inversión. Es importantísimo que estos fondos de inversión sean regulados. No se vayan con alguien que les diga que se va a duplicar su dinero al 20%, al 30% y que se van a hacer millonarios de la noche a la mañana. Eso es una mentira. Y la primera respuesta o el primer parámetro que deben de tener para saber que alguien no los está engañando es primero ver cuál es la inflación del país, ¿no? En este caso, pues México. La inflación anda como por un 7% actualmente y ver los instrumentos más seguros. En este caso, los instrumentos más seguros son CETES, por ejemplo. En el caso de México son los bonos gubernamentales, es decir, tú le prestas al gobierno. Hay que ver, tú te metes a internet, revisas cuánto te está dando CETES. Actualmente anda entre un 9 y 10% y ahí es un parámetro para empezar. Si alguien te ofrece arriba de ese rendimiento, pero así muy superior, probablemente sea una estafa o un fraude. Si alguien te ofrece menos de eso, pues estás perdiendo, mi chavo. Entonces, que esa sea la línea base, los instrumentos de menos riesgo.
¿Por qué digo que es de menos riesgos? Pues porque al final, como le estás prestando a gobierno, sería muy complicado que el mismo gobierno o estado no te pagara, no les pagara a los inversionistas. Tendría que pasar algo muy, muy catastrófico para que eso sucediera. Entonces, de ahí es bueno que sepas que tienes una línea base para empezar. Todo lo que esté arriba, muy arriba, pues aguas. Lo que esté abajo, pues no le pierdas, ¿no? Ahora sí, sabiendo esto, hay también que reconocer que hay instrumentos más variables. Y ahí es donde vamos a ir. El número 1, que es probablemente el que más conocemos porque hemos escuchado hablar de ello, porque probablemente de nuestros padres, abuelos o alguien que conozcamos tiene un inmueble, un departamento o una casa que adquirió ya sea por algún préstamo inmobiliario con algún banco o por algún beneficio fruto de su trabajo, ¿no? Entonces, si ya ustedes están en la edad de pedir algún tipo de apoyo, ya sea bancario o gubernamental, y esto lo quieren invertir en algún departamento, ese es un buen ingreso pasivo. ¿Por qué? Porque las propiedades inmobiliarias primero generan un flujo efectivo constante. Digamos, pues es una deuda buena, no todas las deudas son malas. Esa es una deuda que se adquiere para comprar un bien, que ese bien administrado correctamente te va a dar el flujo de capital que necesitas. Y además con el tiempo ese inmueble se valoriza más, empieza a creer la plusvalía y requiere, tiene un constante capital. Obviamente pues tiene sus riesgos, ¿no? En caso de que pues a veces el inquilino se llega a atrasar con la renta o algo, pero bueno, todo eso si lo ves con un buen abogado, te puedes evitar muchos dolores de cabeza. El segundo instrumento financiero es, igual lo han escuchado hablar, es los dividendos, acciones en empresas o fondos indexados. Ahí les voy a hacer la diferencia entre uno y otro. Las acciones de las empresas pueden ser individuales. Es decir, yo tengo una empresa de café y decido y tengo acciones en la bolsa y salgo a la bolsa y entonces mi acción cuesta X cantidad de pesos. Las empiezan a comprar y mis acciones pues invierto bien mi capital, tengo buena deuda, invierto en maquinaria para el café y tengo buenas ventas y me expando, entonces eso les da un rendimiento a los accionistas. Entonces si a ti te costó 5 pesos, a lo largo de los años, de 3 años o 4, probablemente, no sé, la acción esté en 40, ¿no? Y ahí ves tu rendimiento. O también hay fondos indexados. ¿Qué es esto? Esto es como si tuvieras una cajita, así como la de McDonald's, digamos, u otra cajita. Y tú ahí en esa cajita empiezas a meter diferentes cosas, ¿no? Agarras una pelota azul, agarras un cuadrito, agarras un celular que vale más y lo vas componiendo de diferentes cosas. Bueno, pues eso es el fondo. Ahora, un fondo aterrizado en acciones quiere decir que ya están generados de esta manera. Las casas de bolsa ya te los ofrecen así, como en esta cajita, y te dicen, a ver, aquí tengo una cajita que tiene un 30% invertido en empresas que le apuestan a tecnología. Ok. Y tienen un 20% invertido en empresas bancarias, ¿no? Y un 10% en empresas de mediano capital internacionales. Ok. Si a mí me gusta esa composición, pues entonces yo digo, voy a analizar, veo que está creciendo un montón las empresas en alta tecnología, pero no quiero darle todo mi capital a esas empresas y entonces me gusta que nada más un 30% de ese fondo esté invertido en esas empresas y no todo, porque así el resto lo divido en otro tipo de empresas que además están generando dividendos en otros mercados, ¿no? Pero también puedo decir, ok, no quiero apostarle tanto a las empresas tecnológicas, me voy a ir un poquito menos en ese aspecto y voy a apostarle más a las empresas que invierten en petróleo, por decir algo. Entonces tú puedes ir armando tu cajita, tu fondo indexado. Y esto de alguna manera es muy benéfico porque empiezas a repartir los huevos. Ya no los dejas en la misma canasta y empiezas a dar ponderaciones diferentes.
Entonces, si unas empresas llegan a bajar mucho en la bolsa, pues afortunadamente tú no estás totalmente invertido en esas empresas. Entonces lo que pasa es que se equilibran. Yo les recomiendo mucho cuando van empezando a invertir, que no saben mucho de bolsa, que no analizan mucho las empresas, cómo van trabajando individualmente, que se metan en fondos indexados. Yo tengo fondos indexados y para mí me funciona mucho porque no hay que estarlos vigilando todo el tiempo. Funcionan y trabajan por sí mismos. Entonces nada más hay que estar ahí como que, bueno, bajó esta empresa, pero ¿qué crees? Pues al final mi fondo compensa, entonces yo no tuve como mayor pérdida, ¿no? Eso es muy bueno porque son fáciles de escoger, ya te los dan como peladitos en la boca, preparaditos, y son muy buenos cuando vamos empezando a invertir. No se requiere demasiado capital, puedes invertir desde muy poquito. Si te sobró algo de la quincena, unos 1,000 pesos, 2,500, lo que sea, lo puedes ir metiendo mes con mes, quincena a quincena en tu fondo indexado y mira, te olvidas y solito va creciendo. Y de repente pues lo checas ahí cómo va, pero normalmente tienden a la alza por ese tipo de composiciones. Entonces, también algo importante en los fondos, hay que pensar en que no son a corto plazo, esto es a largo plazo, es decir, más de 6 meses, un año, para que realmente se vea un crecimiento de nuestro dinero. Y hay que ser muy constantes, no hay que dejar de meter y meter y meter cada vez que tengamos un porcentaje de nuestro ahorro que se vuelva inversión. ¿Cuánto recomiendo ahorrar? Más o menos el 10% es lo que dicen los especialistas, pero por supuesto si podemos meter el 15 o el 20%, ya quitando gastos de nuestra vida cotidiana, pues es mucho mejor, ¿no? Vamos a crecer mucho más rápido. También, ese es el tercer punto. Hay plataformas que últimamente han sido muy novedosas. No sé si han escuchado del crowdlending o el crowdfunding. Básicamente son empresas tecnológicas, las fintechs, digamos, que tú ves en tu aplicación, en tu celular, las puedes bajar. Hay algunas que son fibras que invierten en inmobiliarias. Hay otras que son, por ejemplo, que tú le prestas a otras personas y ese préstamo te genera un retorno de inversión. Por ejemplo, les voy a decir de las que son fibras. A lo mejor yo no tengo el capital para comprar un departamento. Que un departamento más o menos puede oscilar entre 2, 3, 4 millones, dependiendo de muchos factores, ¿no? Pero no los tengo y no me quiero endeudar tampoco con el banco. Entonces busco ahí una fibra inmobiliaria, obviamente la busco en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ojo, esa es la comisión que regula los instrumentos financieros en México. Todo lo que busque en términos financieros, primero me voy a buscar en internet si esa empresa, esa aplicación, esa fintech, lo que sea, está registrada en la comisión bancaria. Ya que compruebo que efectivamente está regulada, pues entonces empiezo a investigar más, ¿no? Entonces digamos, yo no tengo el capital para un inmueble, pero sí tengo un capital que puedo no disponer en este momento y lo quiero invertir en alguna fibra que haga inversiones en mobiliaria. ¿Cómo funciona esto? Yo bajo mi aplicación, me registro, pongo mi INE, todas las características que te ponen. Ya una vez que verifique que esa empresa o esa fintech sí está regulada por la comisión, y digo, voy a meter, no sé, 30,000 pesos para este desarrollo inmobiliario que se está haciendo apenas en Monterrey, por decir algo. Y entonces yo meto 30,000 pesos únicamente, por decir algo. Y eso, como se va a un sistema de prestamistas, así como yo lo va a hacer otra persona y así, con el dinero de varios se va a construir ese desarrollo. Y esa construcción nos va a dar rendimientos y nos va a dar retorno. Es como una pequeña renta sin tener el inmueble físico. No sé si con esto lo dejo muy claro. Eso en cuanto a fibras que invierten en inmobiliarias. Pero también está el crowdfunding. Esto es similar. Yo también me meto a alguna aplicación que sea de prestamistas, quiero invertir y me registro como inversionista y entonces hago lo mismo. Veo que Juanito está solicitando un préstamo
de 100,000 pesos. Y yo tengo 20,000 para prestarle a Juanito. Entonces me apunto, levanto mi mano y entonces ingreso esa cantidad que voy a prestar a esta persona. Muchas veces te dan información de Juanito, te dice, bueno, Juanito quiere este préstamo para incrementar su negocio y lo quiere va a pagar en un año y el rendimiento va a ser del 15%, todo esto. Entonces yo ya sé que eso que invertí, cada mes a mí me va a estar regresando un tanto por ciento de esa cantidad, porque Juanito va a pagar o esta aplicación le va a cobrar a Juanito el interés por el préstamo que se le va a dar. Y con ese interés a mí me van a pagar lo que invertí, más el porcentaje de rendimiento. Así es como funcionan estos dos tipos de financiamiento. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que de alguna manera es fácil invertir en proyectos grandes con poco capital. Pero a la larga también una de las cosas negativas es que pues Juanito puede ser que a lo mejor no pague, ¿no? Por decir algo. Entonces pues yo ya lo que le presté, pues ya o se tardan más en regresármelo o ya no me lo regresan, ¿no? Otra desventaja es que a lo mejor pues yo ya ingresé esos 30,000 y de repente sí los necesito y pues ya no puedo recuperarlos luego, ¿no? Ya no tengo la liquidez de recuperarlo. Son esas como desventajas. Pero muchas veces las fintechs que se dedican a hacer este tipo de crowdfunding y crowdlending, lo que hacen es que evalúan muy bien a las personas a las que les van a prestar. Pues ven el buró de crédito, ven que otros préstamos han pagado, los evalúan. Entonces, así lo hacen para tratar de reducir el riesgo. Entonces, a veces van muy bien amarrados para que los inversionistas pues no tengan tanta dificultad para recuperar su dinero. Pero bueno, es importante también saber que este tipo de inversión ya es variable y todo lo que sea variable, a diferencia de lo fijo, que es lo de CETES, bonos al gobierno, lo variable sí tiene un poco más de riesgo. Aún así, siempre y cuando esté regulada por la Comisión Bancaria, pues podemos mitigar los riesgos que existen. Otro tipo de financiamiento o de vehículo de financiación es los productos digitales. Esto es pues, básicamente como ahorita el podcast, ¿no? O todos los líderes de opinión que se metieron en las redes sociales, que tienen un producto digital que venden en alguna plataforma en línea, que lo compran en el exterior y lo revenden a través de muchas plataformas digitales. Eso también nos permite diversificar. Porque pues a lo mejor yo tengo mi trabajo y ese es el que me da la mayoría de mi ingreso. Pero de repente descubro que se venden muy bien los productos de perfumes. Y entonces pues descubro que los puedo conseguir muchísimo más económico en otro país. Y los traigo y los revendo más caro. Entonces ahí tengo una fuente importante de ingreso. Y eso es dinámico también. Porque pues a la vez que compro y vendo, pues se va moviendo, ¿no? Eso es un buen vehículo. O pues tengo mi canal de YouTube y eso me genera rendimientos. O mis podcasts. Entonces ese es un instrumento de capitalización donde obviamente también hay que invertirle tiempo, hay que invertirle recurso para pues, comprar y después en lo que se vende y tenemos ahí el stock muchas veces. Pero al final, si lo sabemos también hacer con los instrumentos necesarios y digitales que ya muchos nos ofrecen, ni siquiera tener una fábrica donde llegue el stock, sino ya nada más se pasa la orden y llega al punto de venta y se distribuye. Entonces todo esto nos puede generar una fuente constante de ingreso. Desventajas de este tipo de cosas es que cada vez más con el internet y con contenidos digitales y con aplicaciones, pues la competencia ha sido más alta. Y eso también, si no te sabes diferenciar, si no tienes un producto de alta calidad que sea diferente a otros, si no tienes un buen contenido, pues también te puedes enfrentar a estos problemas de que se diversifica más, tu ingreso a lo mejor no es lo que esperabas, pero bueno, esos son uno de los riesgos. Y hay que estar también innovando muchas cosas. Otro de los vehículos de financiamiento es el apalancamiento o afiliación. No sé si lo han escuchado, pero ¿de qué va esto? Es, por ejemplo, yo, Karina, pues de repente descubro que tengo un producto que me encanta
y empiezo a hablar de las maravillas de este producto, ¿no? De un champú. Y pues me apalanco de Pantene o alguna marca grande, ¿no? O el que se les ocurra. Y empiezo a hacer contenido hablando de las maravillas de ese champú, ¿no? Que me queda bien bonito el cabello y que brilla y que así su mamá sí se lo cuida y todo eso. Y entonces de repente pues el contenido empieza a tener un potencial y me ve la marca. Y entonces me dice, sí, te mando más producto y hablas de él y promocióname y te va una comisión. Eso también, gracias a la tecnología, cada vez más se ha podido hacer este tipo de afiliaciones. Por eso de repente nos llegan tanto comercial de personas ahí que nos hablan de las maravillas de X producto. ¿Por qué? Porque muchos de esos ya van apalancados de las grandes empresas. Y cabe mencionar que cada vez más las empresas buscan gente pues más normal, ¿no? No tantos actores y todo eso, para que pues al final haya más credibilidad, y eso pues ha potencializado este tipo de productos. Entonces esto pues es bastante sencillo de hacer, ¿no? Con un celular, ahí tagueas a la marca, la arrobas, no sé, cualquier técnica, hasta que empiece y llegue a los oídos y ojos correctos, y empiezas a crear esa monetización con los contenidos. La ventaja es que te puede generar el ingreso extra. La desventaja, pues vuelvo a lo mismo, que también hay mucha gente haciendo esto y pues de alguna manera eso también genera mucha competencia. Y ojo, esos son los instrumentos más así como más boom, ¿no? Los tops de los tops actuales. Pero también es importante conocer en qué estamos parados actualmente. Y por qué es importante que, si bien tenemos muchísimos instrumentos que podemos buscar en internet, en muchas formas de hacernos de recursos, que no solo dependamos de un salario, es importante saber que actualmente México tiene un gran potencial para todos estos temas de tecnología. ¿Por qué? Porque básicamente el 30% de la población es joven, oscila entre los 20 y tantos y los 30 años. Quiere decir que está inmerso en temas digitales. Ojo, esto es importantísimo. Pero algo que también impacta es que de ese 30% o más, bueno, del general de la población, únicamente el 1% de la población invierte en alguno de esos instrumentos financieros que les platiqué. Si bien muchos ahorran o dicen ahorrar en diversas encuestas, básicamente en la última encuesta que se hizo en el 2022, según la encuesta, un 30% de los mexicanos ahorraba. ¿Pero cómo ahorraba? A lo mejor el dinero debajo del colchón. Chicos, no hagan eso. El dinero debajo del colchón no nos lleva a ningún lado, se deprecia, es un riesgo terrible y va perdiendo valor por la inflación del país. Cada vez pierde más valor. Entonces, ese 30% que dice ahorrar en bancos o en el colchón o nada que sea un instrumento que te dé un capital extra, está terriblemente mal, porque lo único que hacen es perder dinero. Porque también si lo tienes en tu cuenta, en tu banco, y ahí lo dejas y no está invertido en ningún instrumento, el banco no lo deja ahí. Tiene tu dinero, lo capta, pero el banco sí lo invierte y con tu propio dinero saca más intereses y a ti te deja la misma cantidad y estás perdiendo. Entonces, hay que subir ese 1% de los que dicen que sí ahorran en instrumentos financieros. ¿Cómo hay que subirlo? Informándote, analizando, viendo qué posibilidades tienes. Yo ahorita hablé de 5 opciones, pero hay muchísimas opciones. Hay que ver que sean reguladas para que no le des tu dinero a nadie más, que lo administres tú mismo con información en la mano. Y entonces con eso, entonces sí, pudiéramos subir ese 1%. Es importantísimo hacerlo, es importantísimo diversificar nuestra inversión, que no nos coma la inflación y entonces ahora sí, estar totalmente desahogados y que no nos importe si de repente ahí hay algún recorte o algo. Nosotros tengamos otras fuentes de financiamiento, que estemos tranquilos, que estemos seguros y que además pensemos a largo plazo, porque también otra de las cosas que nos pasa mucho es que somos cortoplacistas. Queremos meter 100 pesos y que sean 500 mañana. Eso tampoco va a pasar.
Entonces aquí, repito, es importante la constancia, que ahorremos e invertamos, no solo ahorrar, invertir en instrumentos financieros que cada vez están más a nuestra mano. Se los voy a mencionar, por ejemplo, casas de bolsa, Finamex, GBM, instrumentos en BBVA, pero que sean de inversión, no solo en la cuenta. Y otros que puedan investigar son ideales para invertir de manera segura. Entonces, paciencia, inversión y conocimiento van a ser nuestras mejores armas para poder cada vez más lograr nuestra libertad financiera, para no depender el día de mañana de nadie y vivir de nuestros dividendos y vivir de nuestros pasivos. Esto fue, digamos, una clase express en temas financieros. Muchísimas gracias por sus comentarios que de repente me llegan y son muy buenos. Les reitero mi agradecimiento y espero que me sigan en redes sociales. Les agradezco mucho. Esto fue Cari Sharp. Muchas gracias.